la gráfica P de Lenny. La gráfica P de Lenny es una variación de la gráfica P estándar que se utiliza para monitorear la producción de elementos defectuosos en una muestra, pero con la ventaja de considerar la variabilidad en el tamaño de la muestra. En la gráfica P estándar se utiliza un tamaño de muestra fijo para cada observación, lo que puede ser inadecuado si el número de elementos en una muestra puede variar significativamente. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es pequeño y la proporción de elementos defectuosos es baja, puede ser difícil detectar cambios en la proporción de elementos defectuosos en muestras sucesivas. Y la gráfica P de Lenny aborda este problema al utilizar una fórmula para calcular los límites de control que tienen en cuenta la variabilidad en el tamaño de la muestra. En lugar de usar un tamaño de muestra fijo, se calcula una proporción ponderada de elementos defectuosos para cada muestra. Utilizando un peso que depende del tamaño de la muestra, este enfoque permite una mejor detección de cambios en la proporción de elementos defectuosos, independientemente del tamaño de la muestra. Y bien, aquí podemos ver el primer ejemplo, el ejemplo número 1, que dice lo siguiente. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando esos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Es una muestra fija. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí se ven los defectos: 15, 12, 14, 14, 11 y bla bla bla. Entonces vamos a abrir el archivo Minitab que yo aquí ya lo tengo abierto, que es este. Aquí podemos ver, como podemos ver donde dice defectos, está 15, 12, 14, 14, 11. Son los mismos números que estamos viendo aquí. 15, 12, 14, 14, 11, pero ya están puestos en los datos. Y aquí donde dice tamaño de lote, aquí podemos ver que son de 10.000 y pues son 20 lotes, como lo dice aquí la muestra. Perdón, el ejemplo dice que son lotes sucesivos de 10.000 y pues en este caso pues son 20. Ok, entonces aquí en Minitab nos vamos a ir a estadística. Después nos vamos a ir a Control Charts, gráficas de control. Nos vamos a ir donde dice atributos, gráficas por atributos, y vamos a seleccionar el primero, que es un diagnóstico para ver cuál de las dos gráficas P nos conviene hacer, si la gráfica P o la gráfica P de Lenny. Entonces vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar la variable de defectos. Aquí donde dice subgroup sizes vamos a poner que es de 10.000, que es el tamaño de muestra fijo, y le damos a OK. Y aquí nos da el diagnóstico, y aquí podemos ver que nos dice in an elevated false alarm rate, consider using Lenny P-chart instead. Dice que consideremos usar mejor la gráfica de Lenny, que puede resultar en elevadas falsas alarmas si utilizamos la gráfica P. Entonces vamos a seleccionar esa gráfica. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas por atributos, y seleccionamos donde dice Lenny P. Vamos a seleccionar en variables defectos. En subgrupos vamos a poner 10.000. Ok, entonces
ponemos aquí el subgrupo de 10.000, nos vamos a ir a en labels. Aquí podemos poner el título. Voy a poner gráfica P Laney. Damos OK. Y aquí donde dice P-Chart Options, nos vamos a Test y vamos a seleccionar todas esas que son las posibles alarmas que nos pueden lanzar en la gráfica. Le damos OK. Le damos OK. Y aquí tenemos la gráfica P Laney. Podemos sacar también la gráfica P para ver las diferencias que se van a notar. Porque como pudimos ver, el diagnóstico nos dijo que teníamos que seleccionar a P Laney porque en la otra podían haber falsas alarmas. Entonces vamos a ver, seleccionamos estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos a seleccionar la que dice P. Hacemos lo mismo, defectos, el tamaño de muestra es de 10.000. En labels aquí nada más vamos a poner gráfica P. Y en las opciones tenemos que habilitar igual las posibles alarmas. Le damos OK. Y después le damos OK otra vez. Y pues aquí podemos ver la diferencia, ¿no? En la gráfica P Laney nos dan 5 alarmas y en la gráfica P nos dan 4. También cambiaron los límites, pero pues podemos ver que es más precisa la P Laney. Nos hubiéramos saltado una alarma si hubiéramos hecho nada más la P. Entonces por eso también es importante hacer lo del diagnóstico. Aquí vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El ejemplo 2 nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces voy a ver los datos de Minitab de este ejemplo. Ok, ya tengo aquí los datos abiertos en Minitab. Aquí podemos ver el tamaño de muestras, que son diferentes, no son fijas y son un total de 50. El tamaño del lote, pues el tamaño del lote son diferentes, no es un tamaño de lote fijo. Y las piezas defectuosas están del lado en la columna donde dice piezas defectuosas. Entonces vamos a hacer lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos a hacer el diagnóstico para confirmar cuál de las dos gráficas va a ser la que tenga mejor resultado. Okay, entonces continuando, se va a poner aquí en variables defectos, piezas defectuosas. En el subgrupo aquí vamos a poner ok, entonces aquí donde dice subgrupo, no, ya visto aquí abajo dice entra el número o columna que contiene las medidas. Entonces vamos a seleccionar la columna que dice tamaño del lote, ya que no podemos poner aquí un número fijo porque son diferentes tamaños de lote. Entonces ponemos la columna y le damos OK. Y aquí nos da el diagnóstico y nos dice que using a P-chart may result in an elevated false alarm rate. Consider using a Laney P-chart instead. Lo mismo que lo anterior, ¿no? Nos dice que consideremos mejor usar la gráfica P de Laney porque puede que causen falsas alarmas, elevadas falsas alarmas. Entonces vamos a utilizar la gráfica P Laney.
Vamos a irnos igual a estadística, vamos a irnos a gráficas de control, gráficas atributos y vamos a seleccionar lane y P. Vamos a hacer igual la P normal para ver igual las diferencias. Seleccionamos aquí la columna de piezas defectuosas. En subgroup sizes vamos a seleccionar el tamaño del lote. Vamos a ponerle el título, gráfica P lane. Y en P-Chart Options vamos a seleccionar los tests, todas las posibles alarmas que pueden darnos y le damos OK. Y aquí tenemos la gráfica P-Lane. Aquí nos dan 1, 2, 3 alarmas. Ahora vamos a ver qué diferencias hay en la gráfica P normal. Vamos a ir a gráficas de control, gráfica por atributos y vamos a seleccionar la P. Es lo mismo aquí. Vamos a ir a labels, gráfica P. Y también seleccionamos todas las posibles alarmas que nos pueden dar. Le damos OK y en esta gráfica, como podemos ver, nos salen muchísimas más alarmas. En la gráfica P normal nos salen 2, 4, 6, 8, 9 alarmas. Y en la gráfica P-Lane nada más nos salen 3. Eso es a lo que se refería en el diagnóstico, que había posibilidad de que nos saliera un número elevado de falsas alarmas, como podemos ver aquí. Tenía razón. Son 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, no, sí son 9. 2, 4, 6, 7, 8. Sí, son 9 alarmas y acá son 3. Entonces, pues sí, tenemos que verificar igual eso con el diagnóstico, igual para saber, para tener un mejor resultado. Que vamos a continuar. Ok, continuando, vamos al siguiente tema. Y este es el tema de las gráficas NP. Igual, gráficas de control por atributo, pero ahora son las gráficas NP. Las gráficas NP son una herramienta de control estadístico de calidad que se utilizan para monitorear el número de elementos defectuosos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Se utilizan comúnmente en la fabricación, inspección y control de calidad para garantizar que el proceso de producción esté dentro de los límites aceptables de calidad. En una gráfica NP se recopilan datos de una muestra de tamaño fijo y se registra el número de elementos defectuosos en la muestra. Se calcula el número de elementos defectuosos en cada muestra y se grafica en una gráfica de control. La línea central representa el número promedio de elementos defectuosos y las líneas de control superior e inferior se calculan a partir de los límites estadísticos que se derivan de la variación del número de elementos defectuosos en muestras anteriores. La gráfica NP permite detectar rápidamente cualquier cambio en el número de elementos defectuosos y tomar medidas correctivas para mantener el proceso bajo control. Si el número de elementos defectuosos cae fuera de los límites de control superior e inferior, esto indica que hay algo inusual en el proceso que debe investigarse y corregirse. Aquí podemos ver el ejemplo, que es prácticamente igual que el anterior, que el ejemplo 1 del anterior. Igual lo vamos a leer para ver. Dice: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando los aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, voy a abrir los datos de este ejemplo para realizar la gráfica.
Ok, ya tengo los datos abiertos aquí. Entonces, para realizar la gráfica NP nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas por atributo, y aquí donde dice NP. En variables vamos a seleccionar la columna que dice defectos y el tipo, el número de subgrupo. En este caso es fijo, vamos a poner 10.000. Como título podemos ponerle gráfica NP. Y en las opciones nos vamos a test y seleccionamos estos para posibles alarmas que puedan salir. Le damos OK. OK. Y aquí tenemos la gráfica NP. Y aquí pues nos dan 3 alarmas. Son de las que habilitamos al final. Ok. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica NP. Límite inferior, límite superior. Entonces aquí está. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2. Una empresa médica que produce catéteres. Este igual me parece que es exactamente igual que el anterior. Ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control. Ajá. A ver, déjame confirmar. 50 días de... Ajá. Creo que sí. Lo único que cambia aquí pues básicamente es que dice construir una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control. Entonces sí, voy a abrir igual los datos de este ejemplo. Que entonces aquí piezas defectuosas y en el subgrupo vamos a poner la columna de tamaños de lote porque son diferentes tamaños, no es uno fijo. Aquí podemos poner el título y aquí en las opciones nos vamos a test y vamos a habilitar las posibles alarmas que nos pueden lanzar. Damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica NP. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 9 alarmas. Ajá, tenemos 9 alarmas en esta gráfica NP con diferentes tamaños de lote. Vamos a continuar con el siguiente punto, que son las gráficas U. Las gráficas U son una herramienta de control estadístico de calidad que se utilizan para monitorear el número de defectos en una unidad o artículo producido en un proceso. Se utilizan comúnmente en la fabricación, inspección y control de calidad para garantizar que el proceso de producción esté dentro de los límites aceptables de calidad. En una gráfica U se recopilan datos sobre el número de defectos en una unidad o artículo producido y se grafican en una gráfica de control. La línea central representa el número promedio de defectos y las líneas de control superior e inferior se calculan a partir de límites estadísticos que se derivan de la variación en el número de defectos en unidades o artículos anteriores. La gráfica U permite detectar rápidamente cualquier cambio en el número de defectos y tomar medidas correctivas para mantener el proceso bajo control. Si el número de defectos cae fuera de los límites de control superior e inferior, eso indica que hay algo inusual en el proceso que debe investigarse y corregirse. Existe también una gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es una variante de la gráfica U tradicional que se utiliza para controlar la calidad de un proceso de producción cuando el número de artículos producidos en cada lote varía. Esta gráfica fue desarrollada por Robert L. Laney en la década de 1990 y se basa en el concepto de unidad de inspección, que es una forma de estandarizar la cantidad de artículos inspeccionados en cada lote.
La gráfica U de la NI utiliza una fórmula especial para calcular los límites de control superior e inferior, que tienen en cuenta tanto la variación en el número de defectos como la variación en el tamaño del lote. Eso significa que la gráfica U de NI puede detectar cambios en la cantidad del proceso incluso cuando el tamaño del lote varía, lo que la hace más útil en situaciones donde el tamaño del lote puede fluctuar. Además, la gráfica U de la NI utiliza un enfoque de promedio móvil para su cálculo, lo que significa que se calcula un promedio móvil ponderado de los valores de las unidades de inspección anteriores para determinar el límite central y los límites de control superior e inferior. Esto permite detectar cambios en la calidad del proceso más rápidamente que la gráfica U tradicional, que utiliza un enfoque basado en el promedio simple. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Line U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces voy a abrir los datos de este ejemplo y ahorita vemos cómo se la gráfica. Ok, ya tengo los datos de Minitab, aquí están. Entonces lo que vamos a hacer primero es irnos a estadística, vamos a seleccionar control charts, gráficas de control, y nos vamos a ir a gráficas por atributos. Después vamos a aquí, como podemos ver, tenemos la gráfica U y la gráfica Line U, y aquí arribita podemos ver la opción que dice diagnóstico de gráfica U. Entonces vamos a seleccionar ese para ver cuál de los dos es más recomendable utilizar en estos datos. Entonces aquí en variables vamos a seleccionar donde dice defectos por unidades, y en subgroup size vamos a seleccionar la columna 2 que dice tamaño de lote, ya que como vemos son diferentes tamaños, no es uno para todos. Entonces vamos a la columna, le damos OK, y aquí tenemos el diagnóstico, y aquí nos dice que usar una gráfica U de la estándar a normal puede resultar en un elevado número de alarmas, de falsas alarmas. Entonces que consideremos mejor utilizar la gráfica Line U. Entonces vamos a usar esa, pero también vamos a usar la gráfica estándar U para ver la diferencia. Nos vamos a estadística, control charts, gráficas por atributo, y vamos a la Line U. Seleccionamos defectos por unidades, en subgrupos el tamaño del lote. Vamos a ponerle título, aquí lo voy a poner gráfica en opciones. Vamos a ir a test y vamos a seleccionar los siguientes puntos. Vamos a darle OK y le damos OK de nuevo. Y aquí podemos ver la gráfica Line U. En este caso pues únicamente tenemos una alarma que está aquí. Entonces vamos a ver cómo hubiera salido si hubiéramos hecho la gráfica U estándar. Estadística, control charts, atributos y la U. Es las mismas opciones de efectos, y en su grupo seleccionamos la columna de tamaño del lote. Aquí le voy a poner nada más gráfica U. Le doy OK. En las opciones igual habilito todas las posibles alarmas. Vamos OK. Damos OK. Y aquí tenemos la gráfica y como podemos observar sí es bastante diferente. Podemos ver la cantidad de alarmas falsas que podrían ser
Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alarmas. Y en cambio en Lane U nada más tenemos una. Entonces, pues sí, aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Que esas son alarmas falsas, como mencionó el diagnóstico. Entonces es mejor utilizar la Lane U en este caso. Vamos con el siguiente ejemplo, que dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos en cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Line U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo un control estadístico. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, nada más voy a abrir los datos de este ejemplo. Ok, ya tengo los datos. Entonces de aquí vamos a estadística, vamos a ir a control charts, atributos, y igual vamos a hacer lo mismo, el diagnóstico, número de defectos, aquí ponemos el tamaño del lote, le damos ok, y aquí nos dice lo mismo que el anterior, que mejor utilicemos la gráfica U de Laney en vez de usar la normal, porque puede que salgan falsas alarmas elevadas. Entonces vamos a hacer primero el de Laney y luego vamos a hacer otro para compararlo. Control charts, atributos, y vamos a Laney U. Número de efectos y tamaño del lote. Vamos a poner aquí gráfica Laney U. Ok, y aquí en test vamos a poner todos. Vamos ok, ok. Y aquí tenemos la gráfica. En esta tenemos que nos aparecen 3 alarmas. Ahora vamos a compararla con la normal. A ver qué diferencias encontramos. Esta únicamente le voy a poner gráfica U. Vamos ok. Y también activamos todas las posibles alarmas. Vamos ok, ok. Y aquí nos lanzan, pues sí, el cambio es evidente, ¿no? Parece importante en ese tipo de gráficas hacer el diagnóstico primero. En este nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 alarmas en la gráfica U, y en la gráfica Lane U nos salieron nada más 3. Entonces pues sí, es considerable el cambio. Vamos a continuar con el siguiente, y me parece que es el último punto, que son las gráficas C. Las gráficas C son una herramienta de control estadístico de calidad que se utilizan para monitorear la cantidad de defectos o errores en un proceso de producción. La C en gráfica C significa conteo o cantidad, ya que estas gráficas se enfocan en el conteo de defectos. En una gráfica C se recopilan datos sobre el número de defectos o errores en un proceso de producción durante un periodo de tiempo determinado, como un turno o una semana. Estos datos se grafican en una gráfica de control donde la línea central representa el número promedio de defectos y las líneas de control superior e inferior se calculan a partir de límites estadísticos que se derivan de la variación en el número de defectos en periodos anteriores. Las gráficas C son útiles para monitorear la calidad de procesos donde los defectos o errores son discretos y fáciles de contar, como los procesos de ensamblaje o de producción de piezas. Las gráficas C permiten detectar cualquier cambio significativo en la cantidad de defectos o errores y tomar medidas correctivas para mantener el proceso bajo control. Aquí vamos a ver el primer ejemplo, que me parece que es igual que el anterior, pero igual vamos a leerlo. En este ejemplo nos dice que una empresa que se dedica a producir redes de aluminio
requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Voy a abrir los datos en militar de este ejemplo para realizar la gráfica. Ok, ya tengo los datos abiertos. Entonces, en este caso, aquí podemos irnos a estadística y nos vamos a ir a control charts y por atributos vamos a seleccionar donde dice C. Aquí en variables vamos a seleccionar el que dice defectos por unidades realizadas y en las opciones vamos a irnos a test y habilitar las que no están habilitadas. Le damos OK y aquí nos va a lanzar la gráfica. Esta es la gráfica C. Como podemos ver, pues no hay ningún punto rojo, no está fuera de los límites, pues puede estar en control, ¿no? Ahora vamos a revisar el siguiente ejemplo. Nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. De igual manera voy a abrir estos datos. Ok, ya tengo abiertos aquí los datos, pero me parece que están erróneos, ya que en el ejemplo aquí nos mencionan que son 50 lotes de 1000 unidades cada lote. Y más sin embargo aquí en el ejemplo pues podemos ver que el tamaño varía, ¿no? Aquí el primero está 5000, luego 1000, 2500, 5000. Entonces vamos a tomar, no vamos a tomar en cuenta la columna 2, nada más vamos a ocupar de todas maneras la columna 3, nada más de los defectos. Entonces vamos a ir a estadística, control charts y por atributos vamos a seleccionar la C y vamos a seleccionar en variables número de defectos. En las opciones en test vamos a habilitar las demás que no están habilitadas, le vamos a dar OK y OK y aquí nos va a aparecer nuestra gráfica de defectos. Entonces igual aparece que está bajo control, no hay ningún punto rojo, no está fuera de los límites, entonces se encuentra bajo control. Y pues sería todo, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.